Democracias en Chile en el siglo XX. El proceso de democratización del sistema político se aceleró en el siglo XX, con la emergencia de movimientos sociales, obreros y agrupaciones políticas de izquierda. Estas acabaron por integrarse al sistema político en la década del 30, otorgando estabilidad a la democracia chilena. A fines de la década del 60, la polarización política desestabilizó las instituciones democráticas y derivó en el golpe de Estado del 1973, que instauró la dictadura militar. Tras las elecciones realizadas en 1989, las primeras en 16 años, los nuevos gobiernos democráticos han ido reconstruyendo una tradición institucional que ha hecho de Chile una de las naciones más estables del continente. Dictaduras en Chile en el siglo XX. La dictadura militar chilena, también denominada régimen militar, primero, fue el régimen dictatorial militar establecido en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, y por extensión se conoce así al periodo de la historia chilena en que dicha dictadura estuvo vigente. Este periodo se inició con el golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático del presidente Salvador Allende. Las Fuerzas Armadas y de Orden establecieron una junta militar de gobierno presidida por el comandante en jefe del ejército Augusto Pinochet, quien se convirtió en el líder de la dictadura durante toda su extensión. El nuevo régimen se caracterizó por un modelo autoritario establecido sobre principios emanados de la extrema derecha, tales como el anticomunismo, la prohibición legal de los partidos políticos hasta 1987. Segundo, la prohibición de los sindicatos, la limitación de la libertad de expresión, la disolución del Congreso Nacional sustituido por una junta militar de gobierno y la carencia de democracia. Lo anterior se reflejó en la sistemática violencia de los derechos humanos cometidos por la dictadura, registrándose al menos 28.259 víctimas de prisión política y tortura, 1.209 detenidos desaparecidos, sumando a lo anterior la medida sancionatoria que afectó al mayor número de opositores fue el exilio político, con más de 200.000 personas en total expulsadas y autoexiliadas con sus familias, lo que representa el mayor movimiento emigratorio en la historia del país. Derechos humanos en Chile en el siglo XX. Estos se encuentran consagrados por distintos tratados internacionales suscritos por el Estado chileno, como lo son los Convenios de Ginebra, la Declaración de los Derechos del Niño y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y han sido objeto de especial relevancia en la política chilena desde la suscripción de estos acuerdos y durante parte del siglo XX en adelante, en especial por los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar del general Augusto Pinochet entre 1973 y 1990, y por el actuar de las instituciones armadas y de orden contra dirigentes indígenas, estudiantiles, gremiales y sindicales, así como contra la población civil durante el proceso de transición a la democracia en 1990. En la década de 1920, Ibáñez del Campo hacía discursos de carácter moralista, nacionalista, antioligárquico y de oposición contra el gobierno que se encontraba en ese entonces. Con los discursos conglomeró grandes masas de clases sociales para unificar la nación. La campaña del ibañismo era de izquierda, donde las elecciones alcanzó un gran porcentaje de los votos, pero no fue suficiente contra sus contrincantes. En la segunda mitad del siglo XX, Chile se hallaba en una crisis profunda económica, social y política, que buscaba un presidente que pudiese restaurar el orden, donde tomó fuerza el nombre de Carlos Ibáñez del Campo, donde posteriormente se postularía para las elecciones de 1952. El surgimiento del populismo en Chile fue estancamiento del modelo ISI y las protestas sociales en el gobierno de Gabriel Videla. La izquierda lo acusó de haber implementado una política social insuficiente y la derecha condenó al gobierno por su impericia en el manejo inflación. Análisis del siglo XX.
nivel político y derechos humanos. La nueva propuesta de Chile se basa en una base más justa de derechos sociales, es más horizontal en la toma de decisiones, crea autonomía territorial en las regiones y está más abierta a la posibilidad de cambios no solo para la Constitución entre sí, sino para otras discusiones legales y normativas. Además de integrar plenamente las perspectivas de género, escrito en 1980, el texto actual es muy jerárquico porque su ideal es una sociedad construida alrededor de la riqueza y los ingresos, y la experiencia de la sociedad es muy desigual. Los cambios de la Constitución influyeron en el nacimiento de esta nueva Constitución, que de ser ratificada sería la primera constitución democrática en la historia de Chile. Como en la década de 1980, todo lo anterior se llevó a cabo en guerras o bajo dictaduras, que no cambiaron su base estructural a pesar de los cambios en el sistema democrático. En las últimas 3 décadas, Chile ha implementado una estrategia de desarrollo neoliberal que por un lado limita las acciones del Estado a roles secundarios, pero por otro lado promueve la integración a la economía mundial a través de una sólida estrategia de integración internacional. Este modelo se sustenta no solo en un conjunto de políticas económicas específicas que amplían el papel del sector privado en varios aspectos de la vida civil, como la privatización de los sistemas de seguridad social, la prohibición de servicios públicos por parte del sector privado y el sector público. Sin embargo, el privilegio de la infraestructura también se institucionaliza a través de un complejo atrincherado político institucional basado en la Constitución de 1980, la independencia del Banco Central, la prohibición de excedentes y los acuerdos de libre comercio de tercera generación. En resumen, la estrategia de desarrollo económico se basa en la transferencia de importantes decisiones de inversión y producción al sector privado y en un intento político de garantizar la seguridad a largo plazo del papel dominante y prioritario de Turquía. El sector privado de la economía, esta estrategia combinada con un aumento significativo en la demanda global de bienes especiales, ha llevado a la creación de una economía basada en el desarrollo y exportación de ciertos recursos naturales. Nivel social. La Semana de la Propiedad Industrial se estableció en 2005. Las provisiones de Chile fueron suficientes para cumplir con las obligaciones prometidas en el Acuerdo de Marrakech. Para ello se incluyeron dibujos industriales, diagramas esquemáticos, indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Se creó un nuevo Tribunal de Propiedad Intelectual y se adoptó la legislación de confidencialidad. También incluye una sección de cumplimiento que agiliza el proceso y aumenta las sanciones. La importancia de software, asesoría técnica y patentes desde el exterior se rige por la Ley del 2007, número 19996.